Señor. Bueno, ahí la española nos avisa que se está grabando, así que vamos a empezar ya la hora de esta reunión. En Mateo 26 dice el Señor que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, hablando así de la entrega del Señor. Y en el verso, por parte de Judas, y en el verso 26 dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio de beber de ellas todos, porque este es mi cuerpo, mi sangre, mi pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, tenemos acá una promesa, un mandamiento, pero también tenemos una promesa. El mandamiento es hacer esto en memoria de mí. Y lo dice hasta que venga, porque Él prometió venir para participar con los suyos de esta hora. Así que, pero lo haremos en forma personal, ya no a través de los símbolos. Así que vamos a dar inicio en esta hora, un momento de oración, y nuestro querido hermano Joaquín, incorporado ya de hace unos años, era al servicio del Señor. Le damos gracias por su servicio tan efectivo. Los jóvenes todos han tenido un servicio muy efectivo. Así que, por favor, Joaquín, si sos tan amable, pudieras empezar con una oración. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por este momento en que estamos en tu presencia, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a estar en espíritu para adorarte a vos y a Cristo Jesús. Te queremos agradecer por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, Padre. Gracias porque se humilló por nosotros, Señor, y gracias porque venció a la muerte, Señor. Al tercer día lo resucitaste entre los muertos y tenemos la esperanza puesta en que un día Cristo nos va a venir a buscar, Señor. Tenemos la seguridad, Señor. Y ayúdanos ahora a gozarnos, Señor, a que no sea un momento más, sino que realmente sepamos que es un privilegio el poder adorarte, el poder servirte, Padre Celestial. Te queremos agradecer porque tenemos la potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, y que te podemos alabar y adorar, Señor, con confianza, Padre. Y en esta mañana te damos toda la gloria, la honra y el honor. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestros hermanos amenos nos van a interpretar una canción, un himno. Ustedes allí tienen preparado. Avísenos que nos van a cantar. Sí, yo y cuando terminen ellos, nuestro hermano Pancho va a tener una oración también encomendando el mensaje. Sí, yo quería que cantemos todos juntos. Se va a escuchar nuestra canción, pero que todos puedan participar del himno. Muy conocido, el himno 236, que dice: a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Así que mirando al Señor y considerando su persona y su obra, para nosotros en esta mañana estamos reunidos y vamos a entrar juntos el 236. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, tú eres tributor, y bendecible al inmortal, por
a Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A él pues adorad, Señor de salvación, por eterno tributad de todo corazón. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente reunidos en este primer día de semana para celebrar y recordar a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Qué maravilloso es, Señor, cantar y así hacer memoria a nuestro Señor Jesús, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, estamos aquí, sencillamente en tu presencia, para decirte gracias, Señor, por la salvación, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos das, Señor, mucho más lo que pedimos. Y, Señor, bendícenos a cada uno de nosotros en este día, y también, Señor, rogamos por cada uno de nosotros para que podamos, Señor, vivir una vida de santidad en tu presencia, y queremos así compartir, Señor, con nuestros hermanos que están reunidos en este primer día de semana, y te agradecemos todo, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Oscar, perdón, quería avisar que me olvidé, nuestra hermana Gabriela Dávalos le envía muchos saludos en este momento, llamó hace un ratito y especialmente para Oscar y Cristina también les envía un especial saludo. Ahora, Oscar, sí te escuchamos en tu mensaje. Bueno, como siempre, contactar con vosotros y poder compartir la palabra de Dios es para mí un gran privilegio. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Hebreos. La vez pasada, creo que la última vez también leímos un capítulo de Hebreos, en la parte final del libro. Hoy vamos a leer uno en la primera parte, capítulo 3. Para mí es una alegría escuchar hermanos orar y participar en los cultos, sobre todo cuando son hermanos jóvenes, como el caso de Joaquín, ¿no es cierto? Escucharlo orar, me he puesto muy, muy contento. Lo mismo cuando acá estoy en Inglaterra y escucho a veces en las reuniones la participación de jóvenes, me gusta mucho, aunque no es habitual, por lo menos en los cultos generales, que los jóvenes participen, sobre todo cuando son en edad de adolescentes. Pero yo me acuerdo que, gracias a Dios, pude recibir a Cristo en mi corazón en la niñez, bautizarme, junto en el mismo día que Patricia Uiburu, y José María Uiburu, que todos conocen. Creo que fue un mes de diciembre de 1970, no me acuerdo exactamente el número del día, pero estuvimos allí en Pavón dando testimonio de nuestra fe en Cristo siendo adolescentes. Y es lindo cuando uno ya desde la adolescencia comienza a afirmarse en las convicciones de lo que desea para su vida, específicamente de lo que Dios quiere que nosotros podamos vivir. Y es bueno cuando dice sí a ese propósito de Dios, ¿no es cierto? Y desde la juventud, desde la adolescencia. Por eso me gustó mucho escuchar esta oración esta mañana, y es como que me anima y me da ganas de reafirmar, ¿no es cierto?, con esa misma fuerza con que uno comenzó este camino, esta trayectoria, esta profesión. Y hoy vamos a leer en este Hebreos capítulo 3,
ese término de la profesión de nuestra fe. Y qué lindo con esa profesión comienza desde la niñez, desde la adolescencia, y va en aumento, ¿no? Haciendo una comparación, ¿no? Con un deportista. Los jóvenes que llegan al éxito en el deporte no empiezan ya cuando son maduros, empiezan generalmente en los primeros años de la juventud, ¿no? Y antes también, ya desde chicos se arman en Argentina, ¿no es cierto, Pancho? Vos habrás visto esas escuelas de fútbol para los chicos en Villa España, seguramente están los pibes ahí pateando la pelota de chiquito, ¿no? Bueno, porque la profesión hay que ir llevándola día a día, paso a paso, y es lindo cuando se va madurando gradualmente en lo que uno desea, en lo que uno ama, y se va capacitando, se va desarrollando en las distintas particularidades, las habilidades, ¿no es cierto?, los conocimientos. Bueno, en lo espiritual es muy similar, es decir, por ejemplo, uno lee, permítanme ir por un ratito volar a la experiencia del apóstol Pablo, ¿no? Cuando él escribe a Timoteo, por ejemplo. Ahí tenemos un joven que fue ejemplo en su profesión cristiana. Y el apóstol lo menciona, dice, nadie tenga en poco, ¿se acuerdan? Tu juventud, porque él había llevado desde el tiempo más, digamos así, de su niñez y de la adolescencia, los primeros pasos en esa profesión de la fe, y en una forma correcta, es decir, siendo un ejemplo a aquellos que estaban mirando, a sus vecinos, a sus amigos, y haciendo la diferencia entre lo que es una persona que es llamada por Dios a alguien, y le ha dicho sí, ¿no? A alguien que le da la espalda a ese camino. Así que digo esto porque veo que acá hay niños, hay jovencitos, y que, bueno, me gustaría que estas palabras que yo hoy voy a decir, si bien la mayoría de los que veo son gente mayor, ya como yo, pero también veo que quiero dirigirme de forma especial a los más jovencitos para que les impacte esto que vamos a hablar y pongan interés en lo que vamos a leer, porque esto es especialmente para vosotros. Como el apóstol Pablo en su momento le dirigió las palabras en forma especial a Timoteo. Y bueno, yo estoy diciendo aquí de caso de Joaquín, que me gustó mucho esa oración, creo que ojalá lo que digamos hoy les afirme, ¿no es cierto?, en los pasos que están dando para ser lo que Dios quiere que seamos, ¿no es cierto?, en este tiempo tan difícil, donde hay tantas adversidades y donde tal vez lo que más sufren estas cuestiones son los que se están formando. Porque hoy, por ejemplo, no puedes ir a la escuela, porque hay que estar con la escuela cerrada. Bueno, no critico esa medida, pero eso afecta al chico, que tiene que ver cómo se va a formar. No se puede ir a la iglesia, hay que ver por Zoom, fenómeno, muy bien, adelante, lo hacemos por Zoom, pero no es lo mismo, sabemos, ¿no? Entonces, los chicos, los jóvenes, son tal vez los más afectados de toda esta situación que estamos viviendo. Y bueno, yo quiero aprovechar este tiempo para alentarles, para animarles, y para que, lejos de decir, bueno, se cerró la iglesia, se acabó la fe. No, no, de ninguna manera. Tenemos que seguir adelante con las herramientas que tenemos, pero tenemos que entender que el llamado que Dios nos hace está por encima de todas estas situaciones, estas complejidades que tenemos hoy en la vida moderna. Y si hay dificultades, bueno, nos tendremos que capacitar de la forma que sea, y sobre todo en las armas de Dios, para poder superarlas, ¿no? Dios nos va a dar todo para que podamos. Así que, especialmente para Santiaguito, que lo veo ahí al lado de su papá y su mamá, custodiado por expertos, Santiaguito, y Joaquín, y tantos adolescentes que veo allí. Muy lindo realmente poder tener una nueva imagen de ustedes y que están firmes en las cosas del Señor. Amén. Vamos entonces ahora sí a Hebreos, capítulo 3, solo 6 versículos, del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa
el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta aquí nomás, hermanos, en la lectura de la porción bíblica. Y quiero preguntarles, antes que nada, ¿tenían presente este párrafo de la Escritura? ¿Lo recordaban? Respondan así para adentro, ¿no? No les pregunto en forma, por una respuesta audible, sino que cada uno se responda, ¿tenías presente este párrafo de la Escritura? ¿Te acuerdas de haberlo leído alguna vez o es la primera vez que lo haces? Bueno, tantos a unos como a otros, con la ayuda del Señor esperamos que este párrafo y el Espíritu Santo por medio de él nos pueda hablar en esta mañana con una doble visión, ¿no es cierto? En primer lugar, para ayudarnos en la recordación de nuestro Salvador, que es el motivo de esta reunión, pero también para fortalecernos en la decisión que hemos tomado de seguir detrás de sus pisadas. Entonces, aquí uno toma estos 6 versículos y hay un término que a mí me llama muy fuerte la atención en principio. Cuando habla del término casa. Discúlpenme que empiezo por cosas materiales, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero hay tantos términos acá podrías haber señalado, y justo voy a hablar de una casa, sí. La casa es lo que primero me toca aquí, ¿no? Es un elemento visible, uno piensa casa, piensa en un edificio, una construcción, ¿no? Algo material. Bueno, sin embargo, acá se está hablando de una casa que no es específica, material. Se está hablando de una casa espiritual, así que hago acá una primera salvedad, ¿no? Si tú estabas pensando en una casa con paredes, con techo, con puertas, con ventanas, miren, acá estamos viviendo en una zona nueva, afuera de la ciudad, se van construyendo nuevos barrios. Así que estamos viendo día a día cómo pasan máquinas y palas y cosas, y están construyendo, ¿no? Así que vemos materiales de construcción y escuchamos los ruidos de las máquinas trabajando. Se están edificando muchas casas en toda esta zona. Y a nosotros tocó venir a vivir acá en una casa nueva. Estamos contentos porque para nosotros es una oportunidad. Porque cuando se empiezan a edificar casas, significa que hay gente nueva que va a venir a vivir a esta zona de otros lugares. Y bueno, tendremos la oportunidad de hacer amistades y relacionarnos con ellos y empezar a ver cómo podemos influenciar en este barrio. Así que cuando se habla de casa, no solamente pensamos en las cosas materiales que hacen a la construcción, sino que pensamos también en la vida de las personas que van a vivir dentro de esa casa. ¿Sí? Entonces aquí es donde se nos abren a los creyentes, ¿no? Los ojos. Vida de personas. Ahí me gusta más. Estamos haciendo énfasis no solo en lo material, sino que fundamentalmente en las personas. Y yo creo que esto es muy importante en el corazón de Dios. Dios ama al mundo. Cuando dice aquí Dios ama al mundo, el Evangelio, ¿no? No se refiere a que Dios ama al sistema del mundo, que siempre hablamos y predicamos en contra del mundo, ¿no? Porque es pernicioso y tiene sus elementos tan nocivos para el creyente. Pero cuando dice Dios ama al mundo, se refiere a Dios ama a los habitantes del mundo, a los que componen la vida dentro de este planeta que Dios ha creado. A ti y a mí, ¿no? Así que cuando hablamos de casa, enseguida nuestra mente va hacia quiénes van a vivir en esa casa. Y aquí está el interés de Dios, las personas que vienen a formar parte de la habitación de esas casas. En este caso habla en singular de una casa, la casa, y dice la casa de Dios. Pero cuando se menciona la casa de Dios, no está hablando acá exactamente de las paredes, repito, de las puertas, del jardincito, del suelo.
está hablando de las personas que vienen a morar en esa casa. Ese edificio es espiritual, pues está habitado por personas, tú y yo, que formamos parte de esa casa espiritual. Así que yo pongo mi primer foco en el tema de la casa de Dios. Me gusta en esta porción cuando Dios habla de que Él está construyendo una casa para sí. No es la única mención en la Biblia de la casa de Dios. Hay otras porciones donde el apóstol Pablo también habla de una casa que está siendo construida en Efesios, y habla de la iglesia como una casa, ¿no? También el apóstol Pedro, en una de sus cartas, habla del fundamento, la principal piedra, ¿no es cierto?, sobre el cual se edifica la construcción, y la iglesia también, ¿no? Así que, cuando hablamos de iglesia, hermanos, tú y yo, los que estamos en Cristo, somos parte de esa iglesia. Y qué interesante es pensar en esta idea de la iglesia como una casa, ¿no es cierto? Un lugar donde la gente va a venir, las personas van a venir y van a estar habitando y van a estar en comunión, viviendo juntas. Y esa no es perteneciente a los hombres, como yo vivo acá en mi casa. Esta es la casa de Dios, y eso es importante, ¿no? Lo que hace la diferencia, que el dueño de toda esa habitación es ni más ni menos que Dios. Y yo puedo ser parte de ese proyecto. Tú también. Y esto es una cosa gloriosa, es maravillosa, porque excede cualquier límite humano, ¿no es cierto? Cualquier situación geográfica, cualquier situación cultural o de etnias. Hoy en día tanto se habla de inclusiones y de no hacer discriminaciones, etcétera, etcétera. Bueno, la casa de Dios es una casa que está levantada y construida para acercar a todas las personas, porque digo que Dios ama al mundo, así dice la Biblia, ¿no? Y Dios quiere que toda la gente pueda tener esa oportunidad de venir a formar parte de ese nuevo edificio. Pero si Dios habla de un nuevo edificio o de un proyecto así de empezar algo nuevo con gente nueva, es porque Dios está haciendo algo diferente. Y ahí está el tema, ¿no es cierto? Ese andar diferente, ese camino diferente hace a una decisión de las personas de decir sí a ese llamado de Dios. Quiero dejar lo que he vivido, cómo he vivido, dónde he vivido, con quiénes he vivido en el tiempo del error, para venir ahora a un camino mucho más excelente, a un camino verdadero, a un lugar donde pueda habitar con nuevas reglas y donde Dios sea glorificado. Yo creo que un poco cuando venimos a la cena del Señor cada domingo, venimos con ese espíritu. ¿O no es así? Dejar todo a un lado. Por eso cuando empecemos hoy al principio a hablar del tema de la salud de Cristina, digo, bueno, paremos aquí, como dice un himno, dejando nuestras cuitas. ¿Se acuerdan de ese himno? No sé si los más viejitos se acordarán, ¿no? Como yo, ¿no? Dejando nuestras cuitas, su amor a disfrutar, dice un himno. ¿Qué quiere decir esto? Dejamos fuera de la casa. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene dolores, enfermedades, necesidades? Bueno, todo eso lo dejamos atrás, fuera de la casa. Y nos metemos en una casa donde mora, impera, se distingue por el gozo. Por el gozo, porque allí habita Dios. Entonces venimos aquí a la casa de Dios y nos olvidamos de todo para pasar un tiempo, como dicen los jóvenes, un tiempo bomba, un tiempo bárbaro, ¿no? Un tiempo estupendo. Porque aquí hay otras reglas, aquí hay otra forma de pensar. Aquí nos olvidamos de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y dejamos desarrollar libremente la capacidad espiritual de nuestro ser que Cristo ha transformado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es donde entonces sí podemos cantar con alegría, podemos orar con una guía diferente, ¿no es cierto? Porque nos eleva y hay algo que está dentro nuestro que mueve nuestro corazón para decir y desear incluso cosas que no son originalmente nuestras, pero el Señor las pone. Yo hoy cuando escuchaba a Joaquín orar, decía, gloria a Dios, pero escuchaba en él un vocabulario, una expresión, algo que salía de adentro,
que no lo escucho en cualquier jovencito cuando voy acá a la vuelta, a la esquina, ¿no? Y yo puedo hablar con jóvenes que pasan por acá, muchas veces andan en bicicleta, otros andan en patineta, otros andan, qué sé yo, pateando la pelota, y hablan de 20.000 cosas, pero nadie de ellos los escucho hablar como hoy habló Joaquín en la oración. ¿Y qué hace la diferencia? Es el Espíritu de Dios que nos da dentro de nuestro corazón una expresión de glorificación y gratitud a Dios. Y ese es el espíritu que debe predominar en la casa de Dios. Cuando nos dejamos guiar por las expresiones del Espíritu de Dios que está en nosotros. Y allí entonces la excelencia y la alabanza van todas para el Señor Jesucristo. Y Dios lo acepta. Entonces, esta es la casa de Dios que Dios quiere construir. Gentes, personas distintas, con una mente distinta, con un corazón distinto, con una expresión diferente y llenos de su persona. Ahora, cuando se habla de casa, avanzamos un poquito más, empezamos a mirar dentro de la casa. ¿Qué hay dentro de la casa? Dijimos personas, muy bien. Pero generalmente dentro de la casa también hay elementos. Hay elementos. Por ejemplo, yo acá atrás tengo, detrás del sillón donde estoy sentado, hay una mesa. Y para mí es muy importante la mesa. La mesa en la casa es un elemento muy, muy importante para mi gusto. ¿Por qué digo algo énfasis? Si yo te pregunto a ti, seguramente me vas a decir, también, sí, me interesa la mesa y las sillas, ¿no? Porque me gusta estar sentado. Bueno, en nuestra cultura solemos reunirnos alrededor de la mesa y sentados en las sillas, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Levante la mano que está de acuerdo, a ver. Bien, bien, muy bien, gracias. Por lo menos veo que hay un feedback, Sí, eso de es vuelta, si no me importante. siento medio, ¿me escucha o no me escucha? Bueno, vale, gracias. Entonces queremos que haya mesa y queremos que haya silla también para sentarnos. Pero ojo que hay otras culturas que no hacen esto. Por ejemplo, nosotros fuimos con Cristina a Marruecos, un par de viajes, con Margarita también está ahí, conoce más que yo, ha ido más, ¿es Margarita a Marruecos? ¿Sí? Bueno, no hay mesa, se sientan, ponen allí en las paredes una especie de almohadones como esto, Sí. un almohadones como esto, creo que es de Marruecos, Sí, de mire, Marruecos. este de Marruecos. Lo ponen ahí atrás y contra la pared en el piso, y se sientan ahí en el piso, contra la pared apoyados allí, y están todos fenómenos, sentados en el piso, la pasan muy bien. Y comen así con la mano, no usan ni cubierto, ni Nada. plato, ni nada. Los indios Agarran igual. con la mano y meten en la boca, la pasan muy bien. Se da lo que debe haber alrededor de la mesa, que más allá que la mesa, la madera, cómo está forrada la silla, más que todo eso, lo más importante de la mesa es la comunión. Así que cuando nosotros nos reunimos en la cena del Señor, no importa tanto la calidad del banco. Yo me acuerdo que estábamos en Pavón, no Pavón, Mariana Costa, perdón, Mariana Costa, los viejos bancos de Mariana Costa, en la iglesia de Avellaneda, antiguamente, cuando yo era chiquito, ¿no? Eran diferentes bueno, a muchos que después tuvimos en Pavón, que en Pavón ya había otro tipo de bancos que se hicieron nuevos, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a discutir de madera, porque capaz que era mejor la madera de los de Mariana Costa, ¿no? Claro. Pero voy al hecho de que cada lugar tiene un elemento distinto, y a uno puede decir, me gusta más este, me gusta más lo otro, pero por encima del gusto de lo material, de lo físico, está el otro. ¿Cuánto has gustado de la comunión cuando estuviste reunido? Entonces, una vez se juntan, por ejemplo, Graciela con Marcelo y los chicos, lo estoy viendo ahí en la casa, ¿no? A comer. Y hoy le dicen, mamá, la comida estuvo buenísima hoy. Porque Graciela hizo un plato especial, ¿no? Imagínense, están todos los chicos contentos porque le salió bien la comida a la mamá. Bueno, eso vale. Pero más importante que la comida es de qué estuvimos compartiendo en la charla. Pues ¿sabes qué pasa? Puede haber muchas casas hoy en día que tengan una muy linda comida, un buen pavo, qué sé yo, doradito, eso que uno dice, "Ay, unas papas, bien", pero no hay un espíritu de conversación, Claro. no hay un espíritu de amor, no hay un espíritu de compartir. Entonces el pavo no sirve para nada. Claro. Es decir, sirve para alimentar un rato la panza y listo, digamos, después se acaba, sabemos cómo termina. Pero lo otro es lo que vale. Lo otro es lo que vale, que es ¿quién me dejó estar sentado con Pancho 2 horas comiendo, hablando y compartiendo? ¿Qué aprendí yo?
qué conocí de él y qué me pudo edificar a mí. Este es el elemento, es decir, la comunión espiritual que nos hace crecer unos con otros, y fundamentalmente el centro de las conversaciones, ¿cuál es? Sabemos cuál es, ¿no? Nuestro Padre, ¿no? Así que este es el tema. ¿Qué es lo que hay alrededor de la mesa? Aquí habla una casa, y yo pienso en la mesa como un lugar de comunión y de comunicación familiar. Yo les voy a decir una cosa. Cuando vine a Inglaterra hace unos años atrás, y compré una casita allí en Sheffield, donde viven mis hijos, después la vendí, me salió un trabajo acá, vine a trabajar acá, tuve que vender aquella casa, vine por acá, mudanzas, he tenido muchas mudanzas, ¿no? Pero cuando compré esa casita allá, me acuerdo, me llamó la atención cuando dije, el living. ¿Y cómo? ¿Y el living? ¿Y dónde pone la mesa? Era un living chiquito, ¿no? ¿Y dónde? No, acá la mesa no usamos mesa. ¿Cómo no usan mesa? No. Tiene un sillón y un televisor grandote allí en la pared, ¿vieron? Es decir, no parecía un living de una casa. ¿Saben qué era eso? Un cine, un lugar de cine. Entonces, ¿y cuál es la comunión? Y bueno, nos sentamos acá y agarramos un sándwich así con la mano y nos ponemos a mirar una película. Y entonces, yo decía, ¿y esta gente qué comunión puede tener esta familia? ¿Saben qué me parece a mí? Que el mundo actual está pasando esto muchas veces. Perdónenme los ingleses que estoy tomando el ejemplo de ellos. No le voy a decir que todo es así, pero yo creo que hay mucha gente que hoy en el mundo ha cambiado el gusto por la importancia, por cosas realmente importantes, sustanciales, como es la comunión familiar, la conversación, el compartir, por pasar un buen momento mirando una película, o un partido de fútbol, o una novela, o qué sé yo. Es decir, hemos cambiado cosas muy importantes en la formación de las personas por cosas que son realmente muy exteriores y muy vanas, muy vanas. Entonces, yo creo que esto también viene cuando venimos a la comunión en la iglesia. Guarda con esto, que la iglesia no cambie la esencia de lo que es lo central de la vida de la congregación por cosas de distracción. Ojo que en muchas iglesias está pasando esto en el mundo hoy. Aún, yo veo de la familia, no solamente la familia, en las iglesias muchas veces está pasando que están cambiando lo esencial del valor espiritual de la comunión unos con otros, donde el Señor se manifiesta, ¿sí? Donde hay 2 o 3, dice, no hace falta la gran cantidad, que haya 2 o 3 que están en espíritu, en sintonía, para compartir la presencia de Cristo. Lo han cambiado por espectáculos donde, a ver, vamos a ver un show, vamos a ver un gran, ¿me entiendes? No quiero ponerme en crítico, pero hermanos, cuidado, pensemos bien cuál es el aspecto que atrae nuestra comunión en la congregación. ¿Dónde está nuestro atractivo principal cuando nos reunimos? ¿Cuál es el foco? Así que yo sé que hoy en día hay muchas ideas, hay mucho buscar mejorar en muchos aspectos, todo eso está bien, siempre y cuando no dejemos lo sustancial a un costado. Entonces, cuando aquí la porción habla de esto, justamente el sentido es este de la porción, buscar lo mejor. Fíjense, va comparando. Por ejemplo, esta carta de Cristo a los hebreos. Y ustedes saben quién era el gran líder de los hebreos, el gran atractivo de los hebreos. ¿Quién era? Moisés, la gran figura descollante. Es como decir, vamos por un partido de fútbol hoy y de Argentina, y lo primero que vamos a aprender a ver dónde está el número 9, que yo pensamos en ese jugador que todos quieren ver, ¿no? Ah, si no juega ese, no. ¿Sí o no? Chicos, ¿no es así? Ah, pero hoy no jugó. Bueno, para los hebreos, si no estaba Moisés, no había, valga la distancia, ¿no? No había show, no había espectáculo. Moisés era el líder por excelencia del pueblo hebreo, porque era el gran líder que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés tenía que ir adelante. Bueno, un día hasta se cansaron de Moisés. Era bravo el pueblo hebreo, era bravo el pueblo. Un día se cansaron de Moisés y lo querían sacar encima. Pero mientras que Moisés
fue líder y fue reconocido, lo dijo Moisés, ¿sí? Entonces, Moisés era la voz. Ahora, el pueblo de Israel fue tan duro en su momento, repito, que hasta incluso quisieron sacarse a Moisés encima, en su momento. Pero después pasaron los años, y ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? La historia, cuando pasan los años, se empieza a agigantar la figura del pasado. Y los que en algún momento dijeron, este ya no nos vale más, después lo ignoraban, porque Moisés era Moisés. Moisés habló cara a cara con Dios. Moisés recibió en su propia mano la ley de Dios. Moisés subió al Sinaí, como le conté la vez pasada, cuando nadie podía ni pisar el costadito del monte. Es decir, Moisés era Moisés. Y el pueblo pasaban los años y decían, si tuviésemos otro Moisés de vuelta. Y estaban siempre pensando en Moisés. Y hoy todavía hay judíos que siguen pensando, Moisés, Moisés. Bueno, son las grandes figuras, ¿no? Pero aquí justamente se menciona, y se menciona bien a Moisés, no es que lo critica a Moisés el escritor. Dice, Moisés fue fiel, por eso Moisés fue quien fue. Porque Dios le dio una cantidad de mandamientos y Moisés los llevó a cabo al pie de la letra. Entonces, ojo que la obediencia, chicos, escuchen, la obediencia, muchas veces los jovencitos son medio duritos para obedecer a los padres, ¿no? Y a los abuelos. Y el otro día vino acá mi nieta y bueno, es bárbara, Joyce es bárbara. Pero a veces le digo, Joyce, siéntate acá. No, se quedó clavado en esta silla. Y entonces ya los chicos son bárbaros, son fenómenos, pero tienen también su cosita, ¿no? A veces no te hacen caso 100%. Bueno, la obediencia vale mucho. A los ojos de Dios es fundamental. Es fundamental. Y por eso Moisés se ganó el puntaje que Dios le puso. Dice acá, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, pon esto acá, dentro del tabernáculo, de la mesita que esté acá, acá, y tanto en medida para acá, y acá. Y Moisés hizo todo, tal cual Moisés le dijo. Tal cual Dios le dijo. Y eso es una gran virtud, jóvenes y hermanos. Ojo que nosotros somos a veces rebeldes, ¿eh? Yo soy rebelde, muchas veces. Está bien, esto dice así, pero yo me gustaría, porque me parece que aquí no le sale, como decimos en Argentina, aquí no le sale un poco el indio de adentro, ¿no? Bueno, todos tenemos un poquito de esa naturaleza a querer ir contra lo que nos dicen. Y si cuando dice Dios las cosas, bueno, tenemos que obedecerlas. Tenemos que obedecerlas. Entonces, Moisés fue fiel. Pero dice como siervo. Ahí hace el comentario, como siervo. Entonces empieza a hacer la diferencia. Fíjense, una cosa es en una casa que está poblada de mucha gente, hay distintas personas, no todos son iguales. Hay uno que es siervo, Moisés, por ejemplo, tuvo como siervo. Pero cuando compara el nivel de excelencia, compara a Moisés con Cristo. Y Cristo dice, es superior, porque Cristo como hijo sobre su casa. Quiere decir que aquí están las comparaciones. A veces nosotros decimos, uy, las comparaciones son odiosas, ¿no? Y escapamos las comparaciones, ¿no? Pero acá hay comparaciones, fíjense. Acá está comparando, dice, Moisés fue un siervo. Jesucristo fue hijo, es hijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en Juan capítulo 8, versículo 35, ahí dice Jesús hablando de cuál es la diferencia entre un hijo y cuál es un siervo. Dice, el hijo queda en la casa para siempre, pero el siervo no. Entonces ahí tenemos una gran diferencia. Es decir, el hijo está totalmente identificado a la vida de la familia, más allá del momento del tiempo. Ayer, hoy y mañana va a estar el hijo metido ahí, dentro de la vida familiar, porque tiene una relación sanguínea con los padres. Pero el siervo está un tiempo y después le dicen, bueno, usted hizo tu trabajo, fue muy fiel, márchese. A un costado, porque ya es siervo y ya no lo necesitamos más. Entonces, esta diferencia entre hijo y siervo es lo que caracteriza justamente el ministerio de Moisés respecto al de Cristo. El ministerio de Cristo es para siempre. El ministerio de Moisés fue en un tiempo.
todo el tiempo de lo que fue el servicio de la ley, el imperio de la ley, el gobierno de la ley sobre el pueblo de Dios, ahí estuvo Moisés como un líder incomparable. Pero ustedes se acuerdan en la vida de Jesucristo, jóvenes, a ver, ayúdenme, háganme acordar, ustedes que tienen buena memoria. Hubo un día donde en un monte hubo una aparición muy especial. Había 3 personas, primero uno, pero después aparecieron 2 más. A ver, ¿quién se acuerda? Levante la mano que se acuerda de lo que estoy hablando. ¿Hay alguno que se acuerda de lo que estoy hablando? Ah, muy bien, hay varios, ¿eh? A ver, vale, hay varios, gracias. Estamos hablando del monte de la transfiguración, donde un día estaba Jesús con los discípulos, y allí apareció Moisés y apareció Elías. ¿Sí? Y bueno, en ese monte se dio una enseñanza de Jesús a los discípulos. Y Dios permitió que en ese momento aparecieran transfigurados, ¿no es cierto?, en forma gloriosa, los cuerpos de estos líderes del pasado de Israel. Pero ¿cuál fue la finalidad de ese cuadro, de esa manifestación? Revelar que la gloria de Cristo es mucho más inminente que de aquellos otros dos. Es decir, la gloria de Cristo tiene que ver con lo que Cristo iba a hacer y lo que Cristo iba a hacer también en el futuro. Fue una anticipación de la gloria del reino de Cristo eterno para siempre, ¿no? Así que esta porción un poco habla de esto también, de que Cristo como hijo es el hijo de la casa del Padre y tiene un ministerio mucho más excelente, porque dura para siempre. Y aquí, cuando comienza la porción, yo voy a empezar a acelerar porque no quiero extenderme demasiado, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces ahí está hablando de 2 características del ministerio de Cristo. Dice, considerad, esa palabra considerad me encanta, subrayenla ahí, considerad, tenerlo en cuenta, no se olviden, tráiganlo a memoria una y otra vez. Hoy estamos haciendo memoria de la persona de Cristo. Considerad a Cristo, hermanos. Y dice como apóstol, un apóstol, ¿qué es lo que hace? Un apóstol cuenta, da testimonio de lo que ha visto. Y Jesucristo vino a este mundo como un apóstol de Dios para contarnos del Padre. Y lo cantamos a veces el himno que dice, nos revelaste al Padre, su grande amor mostraste. Jesús, qué dulce nombre. ¿Se acuerdan de ese himno? Bueno, Cristo vino a este mundo para revelarnos lo que conocía de su Padre, que nosotros no sabíamos. Pero ¿cuánto aprendimos del Padre por medio de Jesucristo? Así que Él es el apóstol de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque Él vino a dar cimiento a nuestra fe a través de lo que Él nos contó y nos reveló del Padre. ¿Cómo puedo yo creer en Dios si no le conozco, si no he oído de Él? Es imposible. Pero si yo escucho lo que Cristo habló de su Padre, si yo lo entiendo, lo maduro en mi espíritu y lo creo, entonces mi fe empieza a ejercitarse y a desarrollarse y a crecer y a conocer cada día un poquito más de ese Padre maravilloso que tenemos, por medio de lo que Cristo nos reveló. Él es el apóstol de nuestra profesión. Así que esto lo hizo Jesús y esto no lo podía hacer Moisés, porque Moisés tuvo un contacto muy limitado con Dios. ¿Se acuerdan cuando fue a la zarza y ahí empezó a conocer quién era Dios? Yo soy el que soy. Pero Jesucristo ya de los días de la eternidad había estado morando en el cielo. Así que el concepto de Cristo es mucho más amplio. Y todo lo que recibimos de Jesús, hablándonos del Padre como apóstol, ha sido un tesoro precioso para que nuestra fe en Dios se establezca y se desarrolle. Por eso hay otra porción en Hebreos que dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe, porque justamente por medio de todo lo que Él nos transmitió, nosotros pudimos creer con esa fe maravillosa que Dios nos ha dado. Es una virtud de Dios en nuestro corazón, y así llegar a conocer al Padre. Muy bien, como apóstol, pero también dice como sumo sacerdote. Entonces es un aspecto muy importante. Considerar a Cristo como sumo sacerdote. Bueno, Moisés había construido el tabernáculo, ¿no?
y había establecido también el orden levítico, la ley lo decía, los sacerdotes que tenían que efectuar todos los sacrificios, ¿se acuerdan? Todo eso que está en el libro de Levítico, ¿no es cierto? Y también algo parte en Éxodo y más adelante, se habla de todo esa transmisión de lo que era el ritual de la ley para ofrecer los sacrificios que Dios aceptaba y podía entonces pasar por alto los pecados del pueblo. Pero ¿sabe una cosa? Un día Dios se cansó porque vio que Israel ofrecía todo ese ritual, pero su vida estaba muy distante de lo que Dios quería. Entonces ellos seguían en el pecado, seguían en la desobediencia, seguían haciendo lo que a ellos les parecía, y es como que estaban jugando un jueguito a Dios, ¿no? Es decir, hago lo que me pedís en cuanto al ritual, pero yo en mi vida hago lo que a mí me parece. Qué triste, ¿no? Eso es querer tomar el pelo a Dios. Entonces Dios dice, mira, yo me cansé. Se lo dice por los profetas, ¿no? Le mandó un profeta, le mandó otro, y en Isaías dice, yo me cansé de sus fiestas, me cansé de todos los sacrificios que traen, todo eso no me sirve más, no me agradan, paren con todo eso, porque realmente con esto no llegamos a ningún lado. Y Dios dice que se cansó de esto y dijo, voy a hacer un nuevo pacto porque Israel es un fracaso, no entra en el camino que yo quiero. Entonces Dios dejó a un lado todo ese simbolismo, todo ese ritual de la cual Moisés era un líder, porque él había recibido toda esa ley de Dios, ¿no? Y ahora Dios establece una cosa nueva, un nuevo pacto. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, eso nos introduce todo un nuevo camino. Miren, oren por mí, les pido, hermanos, apúntense, porque como meta en mi corazón está llevar a Cristo, el conocimiento de Cristo, un vecino de enfrente, que estuvo el domingo pasado acá en una reunión con nosotros en casa, se llama Kevin, con K, Kevin. Brasilero. Él es brasilero, pero cuando vino a Inglaterra hace unos años, se hizo judío acá, se metió en la religión judía. Y él está siguiendo hoy, empezó primero estudiando el Corán, y del Corán se pasó a la Torá. Miren ustedes qué saltito, ¿no? Bueno, y ahora él está queriendo cumplir con todo el ritual del judaísmo. Y ahí está. Es un brasilero que vive acá hace años y la esposa es cristiana. ¿Okay? Así que les pido que oren por Kevin y que oren por mí, porque como meta este año delante del Señor, quiero llevar a Kevin a Cristo. Que él pueda conocer desde su judaísmo, como le pasó a Pablo, ¿no? Del judaísmo saltar al cristianismo, pero al verdadero cristianismo. Venga al conocimiento del Dios verdadero, a través de Jesús. Así que oren por mí y oren por Kevin. Entonces, este es el tema, ¿no es cierto? Que Jesucristo dice acá, sumo sacerdote, considerar a Cristo el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ya los sacerdotes del pasado habían pasado a un costado, los sacerdotes del judaísmo habían fracasado en sus modelos de vida, en su ejemplo y en los sacrificios que traían. Todo estaba imperfecto. Todo estaba imperfecto. Ustedes leen profecías como en Malaquías, ahí se dan cuenta de lo que eran tremendos errores en la vida de los mismos sacerdotes de Israel. Y después viene un tiempo de silencio. Hay un silencio de Dios. Dios se calla. Y cuando Dios se calla, prepárense, ¿no? Porque no sabemos bien qué es lo que viene. En este caso, ¿saben qué hizo Dios? Abrió un paréntesis de gracia. Qué maravilla. Dios dijo, voy a orar con gracia. Pues podría haber destruido al pueblo. Hay profetas que estaban ahí sentados esperando como, ¿se acuerdan de Jonás? Y Miqueas, y Nahum, estaban ahí esperando que Dios en cualquier momento destruya todo. Sin embargo, Dios obró con gracia y dijo, alto, vamos a dar una oportunidad para Israel y a través de Israel a todo el mundo. Y nos mandó este Nuevo Testamento. Y aquel que es el líder del Nuevo Testamento. ¿Quién es el líder del Nuevo Testamento? Jesucristo. El sumo sacerdote, ¿por qué? Porque él vino a oficiar como el nuevo líder del pueblo
que se iba a formar, esa nueva casa espiritual que se iba a formar, Jesucristo iba a ser el líder, pero además iba a ser el sacrificio. Iba a ser el sacrificio, iba a ser el sacerdote y ofrenda. Él era el Cordero. Por eso cuando Juan Bautista lo predicó, lo anunció, lo introdujo, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Es decir, venía como sumo sacerdote, pero no para, prepárense señores que acá viene la autoridad. No vino con ese espíritu. Vino para morir y poner su vida en rescate por muchos. Por eso estamos hoy aquí, porque hemos dicho sí al amor y a la gracia de Dios. Hemos entendido que ese apóstol que nos vino a hablar del Padre, lo que yo no sabía del Padre, él me lo vino a decir, pero además vino para hacer lo que el Padre quería, un sacrificio de obediencia. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y él vino y preparó, dice, me preparaste cuerpo, vino con su propio cuerpo para hacer el sacrificio y se puso sobre el altar de la cruz que fue levantado sobre el monte Calvario, donde Cristo derramó su propia sangre preciosa para limpiarnos de todas nuestras impurezas. Considerad a Cristo. Así que, hermanos, me emociono porque muchas veces en mi vida, tal vez he hablado de Cristo ligeramente, ¿no es cierto? Es fácil predicar, es fácil cantar, es fácil orar, pero qué importante es hacerlo con un real sentimiento de lo que hablamos y decimos, de lo que vale para Dios. La vida de Cristo es una vida preciosa que fue sacrificada una vez y para siempre, para establecer las bases de nuestra fe, de nuestra profesión. Por eso dice una vez más, considerad a Cristo, el apóstol y el sumo sacerdote, como hijo sobre su casa. Tiene la autoridad, toda la autoridad. Él es digno de nuestra adoración, de nuestro reconocimiento, pero además Él es el que hace que esta casa tenga realmente sentido y nos desafía y nos anima a mantenernos firmes en esta profesión. Si nosotros abandonamos la profesión, nos quedamos fuera de todos los beneficios de habitar en esta casa gloriosa, que tiene una procesión eterna. Si el cristiano deja esta profesión, está siendo estéril lo que es la obra de Cristo, que es tan incomparable. Israel hizo estéril la gloria de la antigua ley por su desobediencia y su duro corazón. Pero el creyente que ha sido acobijado por la gracia de Dios inmerecidamente, no es por nuestros méritos, Dios en su amor y su gracia nos recibió cuando no lo merecíamos. Y aún estando lejos nosotros de esa misericordia que tenía Israel, porque nosotros éramos gentiles, ahora Dios nos incluye también a nosotros. Fíjese qué amplio, hablando de inclusión. Cuando hoy el mundo habla de inclusión, de no discriminar, este es el ejemplo sublime de inclusión, lo hizo Dios. Él te incluyó a ti también. ¿Y tú te vas a quedar afuera de este llamado? Dice aquí claramente que tenemos que retener la profesión, dice el último versículo,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Yo por eso hoy me gloriaba en la oración de este joven Joaquín, porque él hablaba de la esperanza que tenemos en Cristo, en su oración. Y esto tiene que ser real, genuino, innegociable. No podemos cambiar esto por cualquier otra cosa que el mundo nos dé. Tiene un valor precioso, incalculable. Es el poder mantener firmes en esta confianza que tenemos en Cristo y en lo que Cristo hizo por nosotros. Esta salvación que hemos recibido por medio de su sacrificio, no existe otra forma de recibirlo. Miren, yo me he cansado de hablar con religiones de todo tipo acá en Europa. De todo tipo, ¿eh? Imagínense una, existe ya. Acá hay gente de todos lados hay. Indios tienen 80.000 religiones distintas. Tengo compañeros todos los días. Estoy hablando con gente y tratando de hacer esfuerzos para que entiendan que ninguna religión sirve para nada. Porque ninguna te puede dar esta confianza que tenemos en Jesús. Pero el cristiano que ha conocido esa confianza, esa salvación maravillosa, tiene que mantenerse firme y retenerla. Y a mí me asombra escuchar a veces cristianos que están dando un paso acostado en esto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dice gloriarnos en la esperanza. Eso tiene que ser el motivo de cada día. Nos levantamos, abrimos la ventana, sale el sol, llueve, lo que sea. Señor, gracias, porque puedo empezar un nuevo día con esperanza en Jesucristo. Hoy vemos la gente del mundo está todo con un miedo bárbaro. Vamos a decir la verdad, la gente tiene un miedo terrible a morirse. Claro. Ese es el problema de la gente hoy. No se quiere vacunar. Aquel vecino de atrás no se quiere vacunar. Y la esposa tampoco. Los dos son jóvenes, tienen miedo. No, si me vacuno y me muero, qué sé yo. Bueno, y acá de frente dice, yo me vacuno. Porque si no me vacuno, me muero. Entonces, el mundo tiene, por un lado, por el otro, tiene miedo a morirse. Es la misma muerte para todos. Y todo el mundo quiere escapar a la muerte. ¿Porque se vacuna o porque no se vacuna? ¿Porque se puso la rusa o se puso la, qué sé yo, la que sea? Hay miedo a morir. Pero el creyente abre las ventanas, empezó un nuevo día y dice, Señor, gracias, porque puedo gloriarme en la esperanza que tú significas para mi vida. No temo la muerte. No temo la muerte. Porque sé que más allá de la muerte estás tú. Y me vas a recibir. Y tengo la confianza puesta en ti, que eres el apóstol y el sumo sacerdote de mi profesión. Y esta profesión la empecé yo aquí, cuando era niño, cuando era juvenil, y ahora voy creciendo y soy un poquito más viejo. Y no voy a renunciar a la profesión hasta que tú me llames y después seguiré también, recordándote, adorándote, sirviéndote, y lo voy a hacer cara a cara, qué mejor. Es como que me voy a consagrar. Cuando llegue arriba, por gloria y gracia del Señor, estaré entonces totalmente completo. El día que mi padre falleció, me tocó hablar a mí en Pavón, en la iglesia en Pavón. Yo me acuerdo perfectamente que yo dije, papá, hoy alcanzó lo que toda su vida anheló, así que yo no puedo llorar hoy. Hoy puedo llorar porque me emociona hablando de Cristo, pero ese día no lloré, me acuerdo que no lloré. No está bien ni está mal, pero no lloré, no me salió a llorar. Pues yo sabía que papá estaba feliz y había conseguido lo que toda su vida había estado buscando, llegar a estar con el Señor cara a cara. Si toda la vida lo escuché hablando de eso, toda la vida predicó de eso. El día que le tocó partir, yo le dije, hermanos, hoy es un día para celebrar, no para llorar. Y así es, hermanos. Nos gloriamos en la esperanza. ¿Tienes esta alegría? ¿Tienes este gozo? Hoy está el Señor con nosotros. Le estamos recordando una vez más. Y lo hacemos con alegría, porque Él llena esta casa, que hoy es un Zoom, pero Él la llena, con su presencia, con su realidad, con el poder de su sacrificio y con la esperanza con que llena nuestro corazón. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy Por los siglos. y por los siglos. A Él sea la gloria. Amén.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por este momento en donde pudimos considerar a la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, te agradecemos por Él, te agradecemos porque un día vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, Padre, a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, Padre. Y ahora podemos reflexionar sobre esta esperanza viva que tenemos, esta esperanza que el mundo no la tiene, lamentablemente, y busca por diferentes medios y no llega a alcanzarla, Padre. Pero un día nosotros sí la alcanzamos al aceptar a tu Hijo como nuestro Salvador personal, al arrepentirnos de nuestros pecados, reconociendo que un día toda la humanidad te habíamos dado la espalda, Padre. Pero hoy podemos estar redimidos, hoy podemos estar disfrutando del haber sido hechos hijos tuyos, Padre, y tenemos esta esperanza que un día te vamos a ver cara a cara. Por eso te agradecemos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos por ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, te agradecemos por tu amor tan grande, Padre. Y ahora, al compartir este pan, símbolo de su cuerpo, y el vino, símbolo de su sangre, Padre, que lo podamos hacer disfrutando de esta esperanza gloriosa. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.